Estás escuchando Verdad al Mic. Esta es nuestra cuarta temporada. Confesando la fe. Pregunta a pregunta, vamos a ir viendo si realmente esta es nuestra fe. Quédate con nosotros. Hola, bienvenidos nuevamente a otro podcast de Verdad al Mic. Continuamos con nuestra serie de estudio. Estamos confesando la fe. Estamos estudiando la Confesión de Fe de Westminster. La pregunta que nos toca hoy es la número 20 y habla sobre el pacto de Dios con el hombre. Así se titula el capítulo número 7 de la Confesión de Fe. Este es uno de los temas más importantes y básicos donde se apoya el resto de teología que vamos a estar viendo. Hasta acá hemos explicado muchos conceptos muy necesarios para comprender de qué vamos a hablar ahora. Nosotros sabemos que la fe cristiana tiene a Jesucristo en el centro. No es el hombre el motivo de adoración, no es el hombre quien motiva a Dios a ir a salvarlo, no es el hombre el centro de la fe, es Jesucristo. La obra de Jesucristo tiene que ver con lo que hoy vamos a ver. Pertenece su obra a los propósitos que Dios quiso cumplir en la eternidad, a los motivos por los cuales Dios creó al hombre. Eso es lo que hoy vamos a ver. Es muy importante este podcast porque todo lo que vimos hasta acá no es que no sirve de nada y recién acá empieza lo importante, sino que todo lo que hemos visto ahora explica, da las bases, los conceptos, las ideas principales que necesitamos comprender para que hoy entendamos este tema, el tema del pacto de Dios con el hombre. Es, por decirlo así, es la importancia del trato de Dios con el hombre. Ahora vamos a entender por este tema por qué Dios trató así de la manera en que la Biblia lo describe con Israel. ¿Por qué Dios trata como trata con el hombre, con nosotros, con sus hijos, con los discípulos? ¿Por qué Jesús hacía las cosas que hacía? Bueno, acá está la raíz de muchísimas cosas. Vamos a estar viendo entonces qué es un pacto, según la Biblia qué es un pacto, bueno, según también un diccionario qué es un pacto para este mundo, que en su concepto, cómo lo calificamos, pero cómo es un pacto respecto de Dios. ¿Cuál es el pacto de gracia? Que es lo que vamos a estar hablando, es la respuesta que nos da la confesión y por supuesto la pregunta y la respuesta que la confesión nos da. Por último vamos a estar viendo algo muy importante también que no podemos pasar por alto. Nosotros estamos estudiando la Confesión de Fe de Westminster, que se ha hecho, como lo han escuchado en el primer podcast, todos aquellos hombres, teólogos, ¿sí? Nuestros hermanos presbiterianos, que en base a la idea de la unidad, mantener la unidad, pero también limpiar de herejías y de malas interpretaciones que hasta el momento había habido de la Biblia, y nos dieron esta teología muy de punta, diríamos acá, de muy profunda calidad de estudio. Sin embargo, un tiempo después salió la Confesión de Fe Bautista de Londres, de 1689, que hizo exactamente lo mismo que la Confesión de Fe de Westminster. Está en capítulos, casi tienen los mismos nombres y dicen y citan los mismos versículos, pero en algunos puntos difieren. Este es uno de los temas en donde la Confesión Bautista difiere, y difiere en gran manera. Y no es posible despreciar esta diferencia porque es fundamental en la fe cristiana, así lo queremos nosotros particularmente, y al final vamos a ver por qué. Para empezar quería leerles Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aparecen entonces en estos versículos frases como haré un nuevo pacto, ¿sí? Después de aquellos días, perdonaré la maldad de ellos, no me acordaré más, dice, nadie tendrá que decirle el uno al otro, enseñarse así entre prójimos, dice, porque todos me van a conocer.
daré mi ley en su mente, dice. El profeta está justamente profetizando la venida del Mesías, el inicio de un nuevo pacto. No que el inicio del pacto sea con el Mesías, con la venida del Mesías, sino que este pacto tiene raíces en la eternidad. Ahora vamos a ver por qué. Pero esto está diciendo el profeta porque definitivamente la ley no solucionaba el tema del pecado. Y por acá, entre paréntesis, es sumamente necesario que hayas escuchado el podcast anterior, o los 2 podcasts anteriores, que hablan sobre el tema del pecado. Porque es necesario un nuevo pacto. El pacto de obras que Dios hizo con Adán no resolvió el tema del pecado. El pecado seguía llevando y sigue llevando a cada ser humano a la muerte espiritual, a la separación eterna con Dios, y era necesario un nuevo pacto. Por pacto entendemos, según la Biblia, que es una revelación de la voluntaria condescendencia de Dios para con el hombre. En un concepto más humano, civil, social de lo que es un pacto, es un acuerdo, ¿no?, entre 2 personas que se comprometen a un fin. Cada uno se compromete a cumplir un fin. Pero en la Biblia vemos que cada pacto que Dios hace con el hombre no tiene participación en ese pacto, no firma nada, el hombre no promete nada, porque no puede hacer nada en su condición de caído, de su estado de pecado, como lo explicaba Brian en los podcasts anteriores. Es importante entender eso, es un estado de pecado, no podemos salir de ahí, estamos ahí, esa es nuestra condición constante delante de Dios. En ese estado no podemos firmar un pacto con Dios porque no podemos cumplir con lo que Dios requiere del ser humano. Más adelante en Hebreos vemos que nos enseña la palabra que es una promesa a la que se le impone un juramento. Pero para resumir un poco, porque este realmente es un tema un poco largo y sencillo a la vez, concluimos que pacto de gracia entonces es la revelación del plan eterno de Dios con su pueblo elegido. Bien, la pregunta de la confesión es: ¿dejó Dios perecer a toda la raza humana en el estado de pecado y miseria? Y nos responde así: habiendo Dios elegido desde toda eternidad, por su mero beneplácito a algunos para vida, hizo un pacto de gracia para liberarlos de su estado de pecado y miseria y llevarlos a un estado de salvación por medio de un Redentor. Esta primera parte que dice habiendo Dios elegido desde toda la eternidad por su mero beneplácito a algunos para vida, la confesión nos da un pasaje bíblico ahí, que es Hechos capítulo 13, versículo 48. Dice así: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida. El detalle en ese versículo es que creyeron los que estaban ordenados para vida. Hemos visto en el podcast de la providencia de cómo Dios dispuso todas las cosas y proveyó de medios para que su propósito sea cumplido, que había un orden en todas las cosas. Había un tiempo de cumplimiento de todas las cosas. Este pasaje de Hechos, en donde describe cómo por la predicación de los apóstoles habían creído los gentiles, dice: creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dios eligió en la eternidad a aquellos que iban a disfrutar de la vida eterna con Él. No los eligió por algo que vio en los hombres. Este concepto lo hemos explicado también en el podcast de la providencia. No es que Dios vio algo, vio un problema, vio que el hombre caía en pecado y que necesitaba ser salvado, sino que Dios estableció todas las cosas en la eternidad. Acá es cuando empezamos a entender este concepto, porque Dios hizo este pacto de gracia en la eternidad, antes de que todas las cosas sucedan, antes de que todas las cosas sean creadas, antes de que el hombre pecara. Dios ya había pactado en su triunidad, como hemos visto también en el podcast de la Trinidad, es importante repasarlo, que Él hizo un pacto de gracia consigo mismo, con las 3 personas de la Trinidad, y cada persona cumplía o cumple su lugar, su rol, por decirlo así, en este pacto. Y había tiempos en donde este pacto iba a ser revelado y luego establecido con el Mesías, como vamos a leer más adelante. Otro pasaje que la confesión nos brinda para que comprendamos esta idea de la elección es Efesios capítulo 1 versículos 4 y 5. Dice así: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
adoptados hijos, predestinados, elegidos para ser santos y sin mancha en Él, en Cristo, en amor, dice. Esas fueron las condiciones de Dios para la elección. No la causa del pecado, no la causa de su pueblo propiamente dicho elegido, sino por causa de Cristo, por causa de ese pacto, de esa elección que Él hizo en Cristo, de aquellos que iban a disfrutar de la vida eterna, quienes serían santos y sin mancha. Dios quiso que así seamos aquellos a quienes Dios ha escogido, quienes han creído, como nos decía el pasaje de Hechos. ¿Qué más dice entonces esta frase de haber sido elegidos? Que la fe no es una elección del ser humano, del hombre. No es que alguien escucha hablar de Dios y elige creer. La fe es un don de Dios por el cual se cumple y entendemos que por detrás hay un pacto, una elección, por lo que esa persona es llevada a creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios propició la salvación de esa persona para que sea santo, sin mancha, para vida eterna, para que disfrutemos de Dios para siempre, en las condiciones, en los términos que Dios estableció, y no en el estado en el que el hombre quedó después del pecado. Vemos entonces que no tiene nada que ver con el hombre, sino esto que la confesión de fe bautista llama condescendencia de Dios. Es Dios el que firma este pacto y trata consigo mismo, y no tiene nada que ver el hombre en ello, aunque está involucrado el hombre, porque es justamente el hombre el que va a ser salvado. Pero es Dios propiciando todos los medios para que esto ocurra. Eso es la gracia, es un don que no sale del hombre, sale de Dios. Es por eso que el pacto de obras, ahora lo vamos a ver muy claramente con unos pasajes, la ley, el pacto de obras con el hombre, no salvaba al hombre, no prometía salvación. Sí vemos en cientos de versículos cómo Dios bendecía a la nación por el cumplimiento de la ley. La ley y los sacrificios emparchaban, por decirlo así, los pecados del pueblo, pero no solucionaban el problema del pecado. Por eso Hebreo nos enseña que era necesario un sacrificio perfecto, sin mancha, que es el que solamente Cristo pudo dar para que cesen los sacrificios de animales, porque el pecado era evidente, no se solucionaba con los sacrificios. Ahora, ¿ese pacto fue equivocado? ¿Fue erróneo? Miren cómo lo va a explicar Pablo en Gálatas. Primero vamos a leer la frase que va a explicar la segunda parte de la respuesta que da la confesión. Dice: hizo un pacto de gracia para liberarlos de su estado de pecado y miseria y llevarlos a un estado de salvación por medio de un redentor. Gálatas capítulo 3 versículo 21 y 22 dice: luego la ley ¿es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley nada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Si el cumplimiento de la ley no hacía santo, no traía justicia al hombre delante de Dios, ¿es contrario eso a las promesas de Dios? Es decir, ¿Dios pedía un sacrificio por algo que no solucionaba lo que el sacrificio estaba cubriendo? No. Vemos entonces que hay un orden en los pactos. Dios pacta en la eternidad, en su triunidad, el pacto de gracia, de redención. Y luego, después de la creación del hombre y con la caída del hombre, vienen otros pactos que engloban básicamente el pacto de obras. Está el pacto con Abraham, con Moisés, con David. Todos esos pactos requerían obediencia, requerían cumplir con algo. Sin embargo, en el pacto de gracia, Dios se encarga de propiciar todo lo que Dios mismo requiere para la salvación del hombre. Pablo lo dice así en Romanos capítulo 3, versículos 20 al 22. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él. Por medio de la ley no eran justificados los hombres, pero sí por medio de Jesucristo. Ese es el pacto de gracia. Dios dando gratuitamente la salvación al ser humano, y no teniendo que hacer absolutamente nada para recibirlo, siendo escogido en la eternidad, según Cristo, como nos enseñaba Efesios.
Ahora leíamos en Jeremías al principio, 31, versículo 31 al 34, cómo Dios dice que Israel, su pueblo, sus escogidos, invalidaron su pacto. Esa es la palabra que usa. Porque ellos invalidaron mi pacto, dice. ¿Cuál pacto? ¿El de gracia? No, el de obras. Porque el hombre no podía cumplir la ley a la perfección. ¿Por qué? Por esto que habíamos leído en Romanos, que dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley traía conocimiento de pecado, no salvación. Es por eso que el hombre necesita un salvador. Pero el pacto de gracia no viene por esa necesidad del hombre, sino por el puro afecto de la voluntad, leíamos en Efesios, por el beneplácito, nos dice la confesión, de Dios. Fue elección de Dios. Es por eso que este aspecto de la elección en la eternidad es muy importante. Dios decidió que así fueran las cosas. No es que sucedieron cosas malas y Dios salió a emparchar el problema del hombre y estuvo ahí tratando de arreglarlo y bueno, Jesús, vas a tener que ir a morir porque la verdad que el hombre no puede cumplir con la ley. No. Esa no es la mente de Dios. No es Dios equivocándose y haciendo un acto heroico para ir a salvar al hombre. No es esa la idea, no es eso lo que nos enseñan las Escrituras. Lamentablemente, escuchamos en muchas predicaciones, en muchas frases que quizás andan por ahí por las redes, que describen a Cristo así, como el héroe que nos vino a salvar, como Dios saliendo a rescatar al hombre. No es esa la idea. Aunque se lea así, aunque se vea así, no es eso lo que las Escrituras nos enseñan. Dios se movió y obró en función de un orden, y todo esto que estamos viendo y conociendo de la Biblia, todo esto que nos revelan las Escrituras, nos dicen quién es Dios, cómo Él hace las cosas, pero especialmente quién es Dios. Por el pacto de gracia podemos conocer cómo es Dios. Él tomó la iniciativa de salvar a sus escogidos. Él tomó la iniciativa en el pacto, no el hombre. Es Dios quien lleva al estado de salvación de los hombres por medio de un redentor. ¿Cómo hizo Dios esto? Vamos a verlo en los próximos podcasts que hablan sobre la obra de Jesucristo y sobre Jesucristo mismo. Pero para finalizar quería hablar de esta diferencia en teología o en cómo la Biblia expresa cómo Dios reveló el pacto de gracia, porque las confesiones difieren en cuándo o en cómo Dios obró estos pactos. Es importante conocer esta diferencia que hacen las dos confesiones porque de acá se basan los bautistas y los presbiterianos para creer o establecer las prácticas eclesiásticas o el resto de ideas o de conceptos teológicos que van a enseñar. La diferencia radica específicamente en cómo creen los presbiterianos o los hermanos, vamos a decirlo así, los hermanos que confeccionaron esta confesión de fe, cómo creen ellos que Dios reveló el pacto de gracia y cómo creen los bautistas. Hay un tema de denominaciones que vamos a despreciar por ahora porque entendemos que no es que las denominaciones tienen la verdad o no, están más correctos que otros o no. Lo que está correcto acá es lo que dice la Escritura. Gracias a Dios, los hermanos bautistas han visto esta diferencia o este error que quizá han tenido en la confección de la Confesión de Fe de Westminster, pero gracias a Dios ha salido a la luz y es importante considerarla. Entonces, lo que vas a escuchar ahora, podés tomarlo o no, podés considerarlo o no, podés meterte y profundizar en este tema del pacto de gracia que lo he descrito muy brevemente, muy brevemente, solo con lo que la confesión nos dice que es realmente muy acotado y el concepto principal, porque si realmente nos metemos en el capítulo vamos a encontrar mucha más información, pero entonces es necesario conocer esta diferencia. En el desarrollo del capítulo 7 de la Confesión de Fe encontramos que ellos creen que el pacto de gracia tiene dos administraciones. En el Antiguo Testamento, que es la principal, ¿sí? La participación con el pacto venía con la circuncisión. Esto es lo que Dios le da mandamiento a Abraham. Y la segunda administración es con el nuevo pacto, ¿sí? Es una segunda administración, que es con Cristo, en donde ahora el requisito para la salvación es la fe, no el cumplimiento de la ley, sino la fe y el bautismo. Bueno, acá va a estar la diferencia básica entre bautistas y presbiterianos. Ellos bautizan los niños y si nosotros demandáramos de uno de ellos que nos explique por qué ellos bautizan niños recién nacidos, ellos tendrían que venir a explicarnos el tema del pacto de gracia, cómo ellos lo consideran.
Para ellos, el pacto de gracia, en el Antiguo Testamento, si bien lo establecía Dios, el hombre debía participar con la circuncisión. Y en la nueva administración, con Cristo, ahora el hombre debe creer en Jesús y participar con el bautismo. Básicamente, y sin meterme en muchas ideas y detalles, eso es lo que ellos creen. Sin embargo, quiero leerles el párrafo número 3 del capítulo 7 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Vamos a ver 3 aspectos muy importantes: la revelación del pacto, el establecimiento del pacto y su fundamento. Dice así la confesión: este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Ahí tenemos el punto de la revelación. El pacto se revela en el Evangelio, primero en Adán y luego completa, dice, su revelación en el Nuevo Testamento. Dice, y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Ahí está su fundamento, en la eternidad. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído, que son salvos, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Era el hombre y es el hombre totalmente incapaz de ser aceptado por Dios en el estado de pecado, en la condición de pecado en la que se encuentra. Y es únicamente a través del pacto de gracia, de la gracia de Dios, que los descendientes de Adán pueden ser salvos. Ahora, en sí, ¿cuál es la diferencia entre lo que acabamos de ver, que más o menos lo he explicado durante todo este podcast? Bueno, no dice la Biblia que el pacto de gracia se administró de 2 maneras. No es requisito de la salvación el bautismo y no era requisito de la salvación la circuncisión, sino que, como lo explica acá este párrafo de la Confesión de Fe Bautista que les acabo de leer, dice luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación. Definitivamente Dios requería la circuncisión, definitivamente Dios requiere el bautismo, pero no son condiciones de salvación, no son por esos actos que participamos de los pactos de Dios. Es la elección de Dios la que hace a un ser humano ser parte o ser salvado, ser parte de su eternidad, de la vida que Dios solamente en Cristo puede dar. Es imposible someter a una persona al pacto de salvación que Dios ha dado a través de Jesucristo si esa persona no fue elegida por Dios. Y entendemos que solamente creen, como nos explicaba el texto de Hechos, creen solamente aquellos que son ordenados para vida. Es por eso que los bautistas entonces sostienen que el bautismo de menores no es correcto, porque si ellos no pueden expresar la fe en Jesús, si no se sabe si ese niño va a creer o no, no podemos bautizarlo por las dudas, para hacerlo parte de la fe cristiana de sus padres. Eso sería incorrecto y no es bíblico, porque el pacto solamente alcanza a aquellos elegidos. Aquellos elegidos son los que Dios sabe, los que Dios eligió. Definitivamente la Biblia dice aspectos de una persona que ha creído en Jesús, cómo es que pasa de muerte a vida y cómo es que aquellos que aman, esto lo dice Jesús mismo, aquellos que aman a Dios guardan sus mandamientos, aquellos que hacen lo bueno son los que están ordenados para vida eterna. Así lo dice Juan capítulo 5. Esta diferencia entre bautistas reformados y presbiterianos es importante porque radica en este concepto del pacto de gracia. Si es por gracia, no es por obras. ¿Sí? Esto es lo que dice Pablo. Si es por gracia, no es por obras. Si tenés que hacer algo para obtener la salvación, no estás bajo el pacto de gracia o no entendés el pacto de gracia, que tiene esta palabra por clave: gratuitamente. Es gratuita. Gratuitamente Dios propició la salvación de sus elegidos, de sus escogidos. No tiene condición de cumplimiento por parte del ser humano. ¿Sí? Levítico 18, Levítico 26 nos habla de cómo Dios le pedía al pueblo, básicamente le decía: hacé esto y vas a vivir. Eso es una condición. Obedecé y vas a vivir. Esa es la condición del pacto de obras. Pero el pacto de gracia ofrece salvación gratuita.
En los próximos capítulos vamos a ver cómo es esta salvación gratuita. Vamos a ver muchos pasajes, así que no te pierdas los próximos. Si hasta acá no has escuchado los anteriores, es sumamente necesario para poder entender este tema de hoy. Pero ante todo, si fue un nudo o te traje más dudas, es necesario que comprendas lo siguiente. El pacto de gracia fue hecho en la eternidad. Dios eligió quienes iban a ser salvos. El número está completo, dijo Juan. Dios le mostró a el apóstol Juan, él lo escribe en el Apocalipsis, el número completo de elegidos. Está cerrada esa elección. Dios la hizo así, así lo quiso Dios. Eso es lo que debemos comprender. Y ese pacto ofrece salvación gratuita, sin condiciones, sin cumplimientos. Al menos no para nosotros, pero así sí fue para Jesucristo. Esto es lo que vamos a estar viendo. Cómo es que funciona este pacto y la salvación por gracia en los próximos episodios. Te animo a que estés viendo nuestras redes sociales, especialmente en Instagram. Vamos haciendo encuestas en donde hacemos preguntas un poco didácticas para repasar un poco el contenido de cada episodio para que esto no quede como solapado y olvidado con el tiempo. Y si te gusta lo podés compartir, tanto en las redes como estos propios podcasts, con aquellos que consideres que este puede ser un buen tema de conversación para nada más ni nada menos que edificarnos entre todos. Esa es la idea, que conozcamos qué nos dice la Biblia respecto de la fe. Nos estamos acompañando, guiando de esta confesión. Por nuestro lado nos vamos informando con mucha más bibliografía, pero les traemos a ustedes estas preguntas para llegar a una conclusión y a una explicación de cada tema lo más simplificada y, por supuesto, correcta posible. Gracias por estar del otro lado. Hasta acá el podcast de esta semana. Nos escuchamos en un próximo podcast. Este fue el podcast de la semana. Esperanos cada lunes para escuchar un nuevo programa sobre esta nueva temporada, Confesando la Fe. Gracias por escuchar Verdad al Mic.